¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Voz Regional, edición media tarde en este día, ya miércoles 25 de marzo. Agradecer entonces a quienes se suman a nuestra sintonía 14:1 completamente en vivo y en directo. La invitación es a que se quede junto a nosotros hasta las 14:30, donde vamos a estar ampliando las noticias más relevantes de esta jornada en nuestra edición central, también por supuesto a las 21 horas. Esta es la antesala para que usted comience a conectarse entonces con los hitos más relevantes. Sin embargo, la invitación también es a que nos vea a través de las pantallas de Canal 30 Televisión, en sus cables operadores de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, y en nuestra transmisión en Facebook en Canal 30 Oficial. Y como todos los días, y antes de iniciar nuestra jornada informativa, queremos recordar a la concejala María Ignacia González, quien hoy cumple 282 días desde que se notificó su desaparición. Este caso que lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, no se ha logrado obtener líneas investigativas que permitan vislumbrar qué fue lo que ocurrió con la concejala y cuál es el paradero de ella. Sin embargo, sus hijas, familiares y amigos realizan algunas actividades, las cuales usted puede encontrar en el Instagram que están saliendo en la parte inferior de ese flyer, que es @donde está María Ignacia. Ahí va a encontrar todos los detalles de las convocatorias. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es la jornada informativa, sobre todo también con la noticia que está generando en realidad desazón a nivel nacional en este momento. Pero ojo, con una pequeña buena noticia en este momento, porque aprueban subsidios al transporte y congelamiento del precio de la parafina. La Comisión de Hacienda entonces y la Cámara de Diputados votaron a favor de estos proyectos de ley. ¿Cómo va a operar? Se los paso a comentar ahora. Tras un intenso debate, tanto la Comisión de Hacienda y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley presentado por el Gobierno con medidas para mitigar el alza de los combustibles. Esto es la benzina de 93 octanos y el diésel, lo que se hará efectivo a partir de este jueves 26 de marzo. Se trata de una norma con trámite de suma urgencia, donde 2 artículos fueron aprobados por unanimidad entre los diputados. Esto es el bono de 100.000 pesos para taxis colectivos, taxis y el transporte escolar, además del congelamiento de la parafina durante otoño e invierno, manteniendo el valor de 1.000 pesos por litro que se estableció durante febrero pasado. El tercer artículo, más polémico, fue la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico de los combustibles que actualmente beneficia a las empresas que no son transportistas, lo cual fue aprobado con votos en contra en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál fue la reacción por parte del Gobierno? El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, presente en la votación, anunció indicaciones al tercer artículo del proyecto de ley para evitar que esta medida afecte a las pequeñas y medianas empresas que actualmente se benefician de no pagar el impuesto específico. ¿Y qué pasa con el restante de las medidas? En cuanto también al congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago y en regiones, ello se resolvió a través de un decreto firmado, adivinen, por el presidente José Antonio Kast, quien últimamente ha tomado todas las decisiones vía decreto presidencial. Bueno, hemos venido a ordenar entonces las cuentas fiscales y estamos entregando este tipo de compensaciones y ayudas que son mitigaciones. Y probablemente tengamos que entregar más, lo cual va a depender también de la situación. Tenemos que ir pausadamente, subrayó Jorge Quirós. Ahora, ¿qué viene en este momento? El proyecto de ley, aprobado en un día en la Cámara de Diputados, pasará ahora al Senado para su votación en la Comisión de Hacienda y en el Pleno. Ahora, algunos parlamentarios del Maule también manifestaron su posición. Por ejemplo, el diputado del PDG, Guillermo Valdés, manifestó su firme rechazo al reciente aumento en el precio de los combustibles, señalando que esta medida impacta directamente a su distrito. No estoy de acuerdo con esta alza de combustibles porque afecta directamente a mi región del Maule y a todo el país. Esto es fatal para agricultores, transportistas,
pescadores y pequeñas y medianas empresas, afirmó. La senadora PS, Paulina Bodanovich, aseguró que el gobierno se equivoca, advirtió una posible inflación por el alza de 370 pesos por litro de la benzina, más 580 por el petróleo, además de un incumplimiento en derechos sociales prometidos en campaña. Creemos que es un grave error, dice, suspender el MEPCO, un mecanismo que está previsto precisamente para este tipo de emergencias, que se usó en el gobierno anterior y con eso se evitó lo que puede venir ahora, que es una inflación producto de que esta alza de los precios finalmente es traspasada al consumidor y por consecuencia va a haber un detrimento en el poder adquisitivo de las personas y en su calidad de vida, comentó. El diputado por el Partido Nacional Libertario, Germán Verdugo, criticó duramente la situación fiscal heredada del gobierno del expresidente Gabriel Boric, asegurando que el actual escenario económico obligó a tomar medidas complejas que hoy impactan directamente en el bolsillo de las familias chilenas, como el alza histórica en los combustibles. También señaló que una de las decisiones más difíciles para los chilenos ha sido sufrir por el término del MEPCO, que ya no puede ser financiado por el Estado, porque mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles era insostenible. Ahora también, de parte de lo que es, en este caso, el oficialismo del Partido Republicano, Benjamín Moreno advirtió que la magnitud de la situación es excepcional. La propia Agencia Internacional de Energía ha señalado que no se registraba una crisis similar desde la década de los 70 en cuanto al precio del barril del petróleo. Frente a este escenario, sostuvo que el país debe enfrentar el problema con responsabilidad y sinceridad. Estamos frente a una situación extrema, compleja, que por supuesto golpea a las familias, que es dura y complicada. Hay espacios que no podemos controlar, pero sí hay decisiones que podemos tomar. Y esas decisiones tienen que ir siempre de la mano con responsabilidad y diciendo las cosas por su nombre. Bueno, eso es parte entonces de lo que se vivió en la Cámara de Diputados, también en presencia de lo que es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y por supuesto, como decíamos, de forma unánime se aprobó esto. Ahora tiene que pasar a la Cámara del Senado y Pleno de Hacienda, y de esta forma va a ver si sigue avanzando este proyecto que va a permitir efectivamente que se congelen estos precios también de la parafina, y por supuesto que se entregue también este subsidio a los transportistas, que sabemos que en caso de no ocurrir, los precios, las tarifas también de taxis colectivos, buses, etcétera, van a aumentar considerablemente. Bueno, vamos a continuar y llegó el momento de tomar contacto con nuestro departamento de prensa porque vamos a seguir en la misma línea. Sin embargo, en esta oportunidad lo vamos a hacer una bajada a lo que es nivel más regional y local. Sabemos que este proceso, todo lo que ha ocurrido con lo que es esta guerra, este conflicto bilateral internacional, ha generado entonces una crisis a nivel mundial y sobre todo que la estamos resintiendo en este momento. Yanko Morales entonces tiene lo que son algunas declaraciones también y cómo se ha ido tomando el pulso para aquellos vecinos también de nuestra región. Vamos a pasar a tomar contacto con él. ¿Cómo está, Yanko? Buenas tardes. Hola Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte como siempre en esta edición de Voz Regional. La verdad, lo que tú ves acá es un cuadro un tanto anormal. Estamos en la esquina de Arturo Prat con Chorrillos o con Balmaceda, como tú quieras, donde se encuentran dos distribuidoras de benzina, ambas pertenecientes a la marca Copec. Lo cierto es que solamente la que se encuentra al lado sur está en este momento atendiendo público porque es la que por el momento cuenta con combustible de 93 y 95 octanos, no así de petróleo. La que se encuentra al lado norte de Avenida Balmaceda está en este momento cerrado para el público porque se encuentra realmente sin combustible y solamente mantiene un stock mínimo para vehículos de emergencia. ¿Qué sucede? Simplemente que dentro de pocas horas la benzina que hoy día está, como indica acá el letrero, a 1.184 pesos, va a subir alrededor de los 1.500 pesos, lo que ha provocado una situación de tratar de juntar un poco de benzina para enfrentar esta fuerte alza de combustibles ya anunciada, situación que se está repitiendo en todas partes del país. Tomás Sepúlveda, vicedecano de Negocios y Economía de la Universidad Autónoma, se refirió justamente a toda esta situación que afecta no solo al país. La verdad es que es una crisis de carácter mundial.
A ver, más que el alza de los combustibles, aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, en febrero del 2026 el tipo de cambio estaba en 860 aproximadamente, y el barril estaba a $60 por barril, me refiero. Posterior al conflicto en Medio Oriente, el tipo de cambio superó los 910, estuvo sobre los 920, y también tenemos un barril que superó los $100. Entonces tenemos dos entradas que afectan el bolsillo de manera indirecta. Hay que tomar en cuenta, lo que me consultaba usted, que más o menos el 60-70% de todos los bienes de la canasta básica, la que consume la familia común y corriente, son bienes importados. Y por lo tanto, con un dólar más alto, va a ser más caro comprarlo en el país, y con un crudo más alto va a ser más caro transportarlo. Es más, el Banco Central, que es la autoridad monetaria pertinente para este tipo de cosas, para el control de la inflación, estima que un 10% de incremento en el precio del crudo debería subir más o menos un 0,5% la inflación. Por lo tanto, es un impacto bastante alto, sobre todo si tomamos en cuenta que el crudo subió un 40%. Esto cómo también influye en la calidad de vida de las personas, pensando en que deben transportarse con un pasaje que podría ser mucho más caro, el transporte público, que era una alternativa, ya no lo va a ser tanto. Correcto, el transporte público, por lo que me informé, no va a ser tocado, y ahí es una medida más acotada que la escuálida billetera del fisco podría quizás controlar. Era imposible, a mi parecer, poder manejar o controlar el incremento en el precio de las bencinas, y tenemos el efecto que hemos observado ahora recientemente. Ahora, ¿cómo esto va a afectar a las familias? Si la inflación en general sube el valor de la canasta básica, no hay mucho que hacer, porque no tienen bienes alternativos como para poder sustituir si es que sube a la vez mermelada, pan, queso, jamón, etcétera. Lo que sucede es que los otros bienes, y ahí va a depender de las realidades de cada una de las familias, los otros bienes son los que se van a tener que empezar a restringir en la medida de lo posible. Eso se llama sin duda pérdida del poder adquisitivo de las familias, y lo vamos a vivir. No hay mucho que hacer. Va a depender mucho, obviamente, de cuánto tiempo demore el conflicto en Medio Oriente. Lamentablemente creo que eso nadie lo puede predecir en este momento, pero sin duda se viene un periodo bastante crítico. Son esos bienes de la canasta familiar donde se pueden hacer restricciones en la familia, pues este poder adquisitivo que se reduce. Principalmente, a ver, lo primero son los bienes que sean de carácter local. Afortunadamente, por ejemplo, acá en la región, algunos alimentos que vienen del campo, directamente de las zonas colindantes, no deberían sufrir la misma alza, pero ese es por efecto dólar, ¿ya? Por efecto transporte no hay nada que hacer. El transporte se requiere, yo diría prácticamente en el 95% de todos los bienes de la canasta básica. Y si el diésel ya subió, tienen costos más altos, se va a ver reflejado en precios sí o sí. No hay ajuste ahí. La imagen que se está viviendo acá en San Javier es la misma que se vive en Villa Alegre. También la situación es similar en el sentido de que no hay petróleo. Y no es que exista escasez del petróleo, sino que una demanda desmesurada por el producto. Por lo tanto, las empresas distribuidoras han tenido que acogerse a la ley y dejar ese remanente de petróleo para los vehículos de emergencia. Se supone que dentro de poco rato ya estaría llegando otro camión acá, a la Copec, que se encuentra al lado sur de Balmaceda. Lo propio sucedería con la Copec, que se encuentra al lado norte. Nos decían fuera de cámara los concesionarios que calculaban que eso les iba a durar aproximadamente 2 horas, porque la gente está viviendo una suerte de psicosis por el aumento del precio de las bencinas. Tema que nos va a afectar largamente, sin duda. Francisca, volvemos contigo al estudio para seguir revisando más informaciones. Entonces las declaraciones de un académico, y también veíamos ahí al costado tuyo cómo las personas, los automovilistas hacían fila también. Lamentablemente no había combustible, tienen que esperar un nuevo camión como mencionabas tú. Sin embargo, bueno, las personas que no alcancen hoy día van a tener que esperar lamentablemente hasta mañana, ya coincidiendo con lo que es este aumento. Cabe recordar que, como decía, es la bencina de 93 octanos y mucha gente dice, pero ok, las demás entonces no se van a perjudicar.
falso. ¿Por qué? Por lo menos la de 93 y 95 van a sufrir las afectaciones, ya que la de 95 es la suma y división entonces de ambas, tanto 93 como 97, que son 370 pesos, y ojo, el diésel es el que se va a disparar con 580 pesos. Pero bueno, como decía, lamentablemente tenemos que acostumbrarnos, es el costo del progreso, se supone también, y para variar nosotros los ciudadanos vamos a tener que pagar y costear y también amortiguar lo que son estos temas, estos conflictos también, y sobre todo lo que son estos problemas con las cajas fiscales también por parte del Estado. A pesar de todo, que se están haciendo auditorías, todavía no se tiene certeza. Entonces, según salió una gráfica que estaba en la vocería de gobierno, donde se hablaba de un déficit de 49.000 millones, que después fue eliminada incluso también. Entonces, claro, se supone que esa es la deuda fiscal que tiene el Estado en este momento, y por lo mismo no puede subsidiar con 140 millones de pesos semanales lo que es el MEPCO. Vamos a ver entonces si esto logra amortiguar, si la caja fiscal comienza también a ponerse más sólida, comienza también a tener entonces en este caso dinero al Estado, porque si no, de otra forma no va a ser posible entonces que podamos seguir subsistiendo, sobre todo considerando la inflación que esto va a generar también en otras áreas, que como decíamos ya, no solamente la benzina, sino que el transporte público en general, incluso hasta la alimentación podría sufrir un golpe en ese sentido. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas, vamos a ir haciendo el análisis también de los primeros días también y qué es lo que ocurre con esta modificación en el precio de los combustibles. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema, pero sí nos vamos a quedar en el gobierno, porque esta vez el presidente Kast y su gobierno retiró el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. También entonces diciendo que las autoridades del oficialismo no van a participar en ninguna reunión más entonces que conlleve a apoyar a nuestra expresidenta respecto a lo que es este organismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los argumentos? Se lo pasamos a contar ahora. A través de un comunicado de prensa, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que no apoyará la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, tal como lo había impulsado el expresidente Gabriel Boric. Ahora, ¿qué dice la nota oficial? El gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, hecha en conjunto con Brasil y México. Hemos llegado a la convicción entonces que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos actores relevantes, y ahí ponga mucha atención en eso, que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y eventual éxito en esta postulación. Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura, que era lo que yo les había mencionado también al inicio de esta nota. Con todo, es consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet, y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario. Bueno, tras ausencia en el traspaso de mando de Boric a Kast, la expresidenta Bachelet se reunió hace algunos días en La Moneda con el actual mandatario, sin una versión oficial respecto a los temas abordados entre ambas personalidades. Eso entonces, bueno, en realidad no era algo que nos tenga que sorprender en este momento que el oficialismo haya quitado también y retirado su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a lo que es las Naciones Unidas. Sin embargo, también entonces respecto a eso, la expresidenta Bachelet no se hizo problemas, como decirlo en buen chileno, y por supuesto anunció que va a continuar con su candidatura con los apoyos entonces, en este caso, de lo que es Brasil y México, que era parte como del pacto que estaba entonces ahí, que era México, Chile, Brasil. Bueno, al abstenerse, Brasil y México siguen respaldando esta candidatura y ella va a continuar aún así, siendo que nuestro país entonces no lo va a hacer. Esperamos de todo corazón que le vaya bastante bien, mucho éxito, porque también sabemos que es una compatriota que tiene todas las aptitudes y capacidades y que por supuesto también merece ser una líder dentro de lo que es un organismo tan grande como las Naciones Unidas, considerando que lleva bastante tiempo también trabajando ahí y entregando también todo lo que ha sido su expertise en ONU Mujeres, por ejemplo.
Bueno, vamos a seguir y llegó el momento ahora de continuar con las noticias, pero antes vamos a saludar a nuestro auspiciador, a Viña de Aguirre, esta Viña Villalegrina, con más de 50 años de trayectoria, que ha sido galardonada tanto a nivel nacional como internacional, posicionándose como una de las más importantes de nuestra región. Si usted quiere un producto de primer nivel en su mesa, no duden en visitar su sala de ventas que está ubicada camino a Cunaco. Ahí va a conocer algunos ejemplares entonces que estarán encasillados de reserva, premium, entre otros. Además de la posibilidad de conocer sus instalaciones que son una maravilla. Como siempre, agradecemos a Viña de Aguirre por estar una vez más junto a nosotros. Bueno, y así como también agradecemos a Viña de Aguirre, agradecemos a todos ustedes quienes nos ven también a esta hora de la tarde, siendo las 14:21, completamente en vivo y en directo. Bueno, yo creo que ya es momento de salir un poco del ámbito político que tuvimos en esta primera parte de nuestros noticiarios, pero obviamente importante. Sin embargo, ahora nos vamos a trasladar al deporte, ya que el despido del director de Rangers en este caso generó crisis dentro del equipo. Bueno, se trata de Mauricio Segovia, entonces, que deberá ser indemnizado también por la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Cuáles son los coletazos que dejó esto y cuál es la situación actual de este plantel rojinegro? Lo vamos a pasar a ver ahora. A través de un comunicado oficial, la Sociedad Anónima contra la Rangers de Talca anunció la renuncia no voluntaria del director deportivo de esta institución, Mauricio Segovia. Bueno, ¿cuál es el contexto en esto? Se trata de un nuevo episodio en la crisis deportiva del club y que mantiene al primer equipo en el último lugar de la tabla de campeonato de Primera B 2026. Ojo, que ya suma 12 años aquí. En el comunicado oficial emitido por Rangers de Talca se limita a señalar que se trata de una reestructuración institucional, sin entregar más detalles. Ahora, hay algunas versiones que circulan que son extraoficiales que apuntan a que se culparía a Segovia por la conformación del actual plantel, así como de temporadas anteriores que en la práctica mantienen, como mencioné yo, hace 12 años a Rangers de Talca sin lograr el ascenso a la serie de honor del fútbol profesional chileno. ¿Qué otro antecedente se maneja ahora? Un dato relevante es que en las últimas 6 temporadas Rangers ha tenido 2 técnicos por año sin continuidad, a excepción de Erwin Durán, que terminó el campeonato 2025 tras asumir en agosto, luego del despido de Miguel Ponce, y comenzó el 2026, aunque tras la 4ª derrota consecutiva, también Durán abandonó el cargo por renuncia no voluntaria. Otro aspecto a tener en consideración es que el actual DT, Jaime Vera, también asumió entonces estando Segovia en la gerencia deportiva. ¿Qué es lo que se viene ahora para Rangers? Indica que está buscando a quien asuma obviamente el cargo de Segovia sin fijar plazos, mientras el primer equipo, con el cuerpo técnico liderado por Jaime Vera a la cabeza, se prepara para viajar a Santiago y enfrentar de visita a Magallanes el próximo lunes. Eso entonces con esta información también en el ámbito deportivo, que como vemos quizás Rangers de Talca no está teniendo su mejor campaña en lo que es este campeonato de Primera B. Sabemos que lleva 12 años entonces estancado ahí, no ha podido llegar a Primera A, que es la serie de honor en el fútbol chileno, y por lo mismo también es ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué entonces han pasado tantos técnicos? ¿Qué es lo que estanca a Rangers? Por ejemplo, en las temporadas anteriores, si hacemos un análisis muy rápido, Rangers de Talca tenía buenas temporadas, incluso estuvo disputando 2 años seguidos lo que era la liguilla, sin embargo se quedaba estancado. No logra entonces también continuar y traspasar esta barrera. Es un análisis, me imagino, mucho más profundo también respecto a lo que está sucediendo más allá del cuerpo técnico, me imagino. Yo creo que aquí hay que ver un todo, qué es lo que pasa con los jugadores que se van contratando, jugadores que van saliendo también, cuáles son las estrategias, y ahí entonces creo que se podría encontrar la respuesta a Rangers, que hasta el momento ahora se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con 4 derrotas consecutivas, ninguna sola victoria que le permita entonces disputar. Ahora, si el panorama sigue de esa forma, o sea, lastimosamente,
Rangers ya tendría que descender a lo que es la segunda división, y que eso sería bastante lastimoso, considerado que también Rangers es un equipo de renombre, es un equipo que también se ha posicionado y que también se ha ganado el cariño de muchos talquinos en esta oportunidad, llenando sus estadios, quienes lo han podido acompañar también en algunos encuentros. Entonces bastante complejo también en ese aspecto lo que está sucediendo. Vuelvo a reiterarlo, ahora imagínense, acaba de salir su director por esta renuncia no voluntaria y ni siquiera se tiene una propuesta de quién pueda asumir su cargo en este momento. Rangers va a tener que seguir funcionando así, lo acaba de decir el texto, no tiene ningún tipo de plazo que permita también generar entonces que ya vuelva a completarse ese cupo y que Rangers pueda tener la oportunidad ya de tener a alguien a la cabeza, de que pueda tener una estrategia de juego y que esto también permita ver si en este caso estas modificaciones permitan también que logre tener algunos triunfos. Esto ha generado bastante desazón también, porque obviamente los hinchas, a pesar de el amor que sienten por la camiseta rojinegra, también se van dando cuenta de algunas falencias también que se han ido demostrando durante este último tiempo. Ahora sí, vamos a volver y de esta forma llegó el momento también de irnos con la última información de esta jornada, porque bueno, nos vamos a la salud. Lenta hasta el momento es la campaña de vacunación contra la influenza en Villa Alegre. El Departamento Comunal de Salud entonces busca acercar el servicio a través de lo que es puntos móviles de vacunación. Esto recordando que esta variante de la influenza es bastante agresiva. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y qué puntos también se van a tener ahí en consideración? Lo vamos a ver en el siguiente informe. Los adultos mayores han sido quienes más han respondido a la campaña de vacunación contra la influenza en Villa Alegre, y si bien dentro de ese segmento de la población los indicadores son positivos, aún están lejos de la meta que requiere la comuna. Se ha acercado mucha gente a vacunarse, sobre todo lo que es adulto mayor, pero seguimos llamando a toda la población para que se acerque a los puntos de vacunación que informa en nuestra página de Facebook de Salud Villa Alegre. ¿Ya? Y también en el vacunatorio de 8:30 a 4:30, horario continuado, y los días viernes de 8:30 hasta las 3:30. La influenza, a diferencia de un resfrío común, actúa de manera más rápida, y es la inmunización temprana una de las mejores formas de enfrentarla. Bueno, todos los años siempre nos vamos a fijar en el hemisferio, sobre todo lo que es Europa. Entonces, si la campaña empieza ya antes, nosotros por lo general siempre estamos empezando el 1 de marzo con toda la campaña, por el tema de que este año y todos los años anteriores ha venido fuerte lo que es la influenza. Nosotros siempre nos vamos a basar en esos datos. Entonces nos adelantamos un poquito para que la población esté cubierta. Para lograr la meta que pide el MinSal alcanzar para la llamada inmunidad de rebaño, el Departamento de Salud Comunal se está acercando a distintos puntos de la comuna con equipos móviles, siendo el Estadio Municipal uno de los principales. La influenza, los síntomas son súper rápidos, ya generalmente presentan malestar físico, dolor de cabeza, congestión nasal, pueden presentar fiebre, los síntomas relacionados a un resfrío común, pero puede pasar todo en un día. O sea, el paciente por lo general se siente mal en un día. Nosotros estamos vacunando a toda la población objetivo, que son los adultos mayores, embarazadas, personal público, los niños, sobre todo de preescolar hasta quinto básico, son vacunas obligatorias. ¿Ya? Vamos a estar la próxima semana también, que va a ser como el flujo va a ser más alto en este tema del permiso de circulación, así que vamos a estar en la tarde, desde las 2 hasta las 4:30, para que se acerque. Cabe recordar que para recibir la vacuna contra la influenza 2026 solo es necesario presentar la cédula de identidad y que esta es de carácter gratuita. Ya lo sabe, sobre todo quienes son los grupos de riesgo tienen que aprovechar esta iniciativa. Ahora sí, ya con esta información vamos a comenzar a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por informarse junto a nosotros. Los invito a continuar con la programación de Canal 30, Yanko Morales a las 16 con el 30 Te Ayuda, y esta previa de noticias que fuimos haciendo, más otras por parte de nuestro departamento de prensa, la vamos a ampliar a las 21 horas en nuestra edición central, donde, adivinen, se van a volver a encontrar conmigo. Por mi parte es todo, que tengan excelente tarde, que estén muy bien.